Manipulación avanzada del DOM mediante jerarquía de elementos. Ya anteriormente hice ciertos videos explicando un poco los fundamentos del DOM. Aquí le vamos a meter otro nivel de complejidad, porque en los videos anteriores estoy explicando cómo los elementos que ya tenemos en nuestra interfaz web o en nuestro HTML, cómo esos elementos que ya tenemos los podemos editar, o los podemos cambiar o modificar en tiempo real. Pero ahora, ¿qué pasa si nosotros queremos crear nuevos elementos HTML en tiempo real a medida que estamos interactuando con nuestra web? Bueno, eso es lo que voy a estar explicando en este video. Cómo puedo crear nuevos elementos y organizarlos y gestionarlos y todo eso. Entonces, primero un pequeño recorrido por mi HTML. Esta es la interfaz gráfica que tengo, la interfaz web que tengo. Al principio, aquí voy a tener lo que sería un formulario. Este formulario tiene la clase panel y me va a servir para registrar nuevos proyectos. Es un administrador de proyectos, ¿ok? Es algo pues de mentira, simplemente como ejemplo. Y va a tener así varios labels e input, bueno, solamente dos labels y dos input para ingresar el nombre de un proyecto y la descripción de un proyecto. Y luego van a ver acá abajo diferentes botones que al oprimirlos van a ejecutar ciertas acciones junto con este proyecto que vamos a crear en tiempo real. O sea, este elemento del proyecto que vamos a crear todavía no existe, pero al nosotros escribir nuestra información acá y luego oprimirle alguno de estos botones, automáticamente se va a crear un proyecto. Por ejemplo, proyecto, ¿ok? Y acá la descripción de ese proyecto, descripción de dicho proyecto. Y entonces yo al oprimirle cualquiera de estos botones se me va a generar, por ejemplo, agregar al final. Y se me va a crear por acá en mi lista de proyectos que antes estaba vacía este nuevo proyecto. Lo mismo puedo hacer acá, genero otro, le pongo agregar al inicio y se me va a generar al inicio. Entonces, ¿cómo puedo yo conseguir esto? Puedo conseguirlo de la siguiente forma. Primero que todo hay que entender qué es lo que se va a hacer. Se va a generar una sección que va a tener esta lista de proyectos, esta que vemos por acá abajo. Y dentro de esa sección va a haber un div que tiene un contenedor de proyectos, pero este div está vacío, en mi HTML no tengo nada. Sin embargo, aquí en los comentarios se puso lo que se supone que se va a ir generando a medida que vayamos añadiendo nuevos proyectos. A medida que añadamos nuevos proyectos se van a crear nuevos articles y dentro de cada artículo va a haber tanto un H3 que sería el nombre del proyecto como un P que sería la descripción del proyecto. Entonces, eso todavía no existe y se va a ir creando a medida que a medida que escribamos nuestra información y oprimamos nuestros botones, se van a empezar a crear estas tarjetas acá y se va a ir añadiendo a la lista de proyectos. Entonces, ¿cómo podemos hacer eso? Ok, vamos a irnos para acá. Este es mi index.html, ¿sí? Y vamos a irnos a lo que sería mi JavaScript. Primero le ponemos el useStrict que activa nuestro modo estricto para que no andemos haciendo errores y porque queremos hacer buenas prácticas, ¿ok? Entonces por eso ponemos el useStrict. Ahora el primer paso es crear selectores globales. Estos selectores globales se utilizan para que no tengamos que estar escribiendo todo este montón de código, toda esta línea de código a lo largo de nuestra lógica en nuestro programa. Por lo tanto, creamos una variable global para nombre proyecto, le asignamos un nombre proyecto que va a irse al documento HTML y va a agarrar el elemento que tenga el ID nombre proyecto, que en este caso, dicho elemento sería el que tenemos por acá, el de nombre proyecto, que ese es un... ¿Dónde lo tengo? Lo tengo por acá. En nombre proyecto sería un input, ¿ok? Este es el input de acá. Lo que yo vaya a poner acá se va a denominar nombre proyecto. También vamos a crear una variable global para descripción proyecto que va a irse al documento y va a agarrar el elemento que tenga el ID de descripción proyecto, que en este caso es este input de acá que tiene descripción proyecto, sería lo que yo vaya a escribir por acá. Y ya por último, entonces vamos a también crear una variable para contenedor. Contenedor se va a ir al documento y va a agarrar el elemento del HTML que tenga el ID contenedor proyecto. En este caso sería el que tengo por acá abajo. Por acá abajo tengo un div, un contenedor que tiene este ID, pero está vacío, no tiene nada todavía. Sin embargo, la información que vaya a tener acá se va a guardar dentro de este contenedor, ¿ok?
Listo. Entonces, esa es básicamente la explicación del primer paso. Vamos a inicializar y seleccionar los elementos. Ahora, vamos a definir la función de construcción. ¿Qué significa esto? Vamos a crear una tarjeta auxiliar. ¿Qué es esa tarjeta auxiliar? Es lo que tengo por acá. Es lo que tengo aquí en mi index.html. Son estas tarjetas que no están visibles directamente en mi HTML, pero que las necesito crear para luego poder, al oprimir estos botones, que se generen ciertas acciones y que se agregue a mi lista de proyectos visualmente en mi HTML. Por lo tanto, vamos a crear la función crear tarjeta proyecto. Me va a crear estas tarjetas por separado. Esta función se encarga de construir estas tarjetas. Le vamos a mandar dos parámetros. Esos parámetros son nombre y descripción, puesto que cuando las vayamos a llamar más adelante, necesitamos mandarle el valor de nombre, el valor que tenga nombre acá y el valor que tenga descripción por acá. ¿Ok? Entonces, lo primero que vamos a hacer es crear la tarjeta article. Le vamos a poner article, le ponemos document y aquí muy importante este comando, le vamos a poner create element. Create element lo que hace es crearnos un nuevo elemento en nuestro documento HTML. Y a ese elemento se le va a poner article. Va a ser de etiqueta article. ¿Ok? Ahora, ¿qué vamos a hacer aparte de ello? Vamos a ese artículo que acabamos de crear, añadirle una lista. Este lo expliqué en un video anterior. Y esa lista se va a llamar proyecto. Una lista no, una clase, ¿ok? Se le va a añadir una clase con classlit.add. Y esa clase se va a llamar proyecto. Si yo me voy acá a Style, en mi CSS, yo tengo una parte, un apartado para lo que sería la clase proyecto, lo tengo por aquí. Esta sería la tarjeta de estilo de proyecto, el estilo de proyecto. Entonces, así cuando yo vaya a generar mis tarjetas, ya automáticamente se van a poner con este estilo. ¿Ok? Aparte de eso, ¿qué más vamos a hacer? Vamos a fijarnos que yo en mi artículo, ¿yo qué quiero? Aparte de que sea un artículo, necesito que hayan cosas dentro de ese artículo. Es por eso que voy a crear un H3 y una P. Las creo de la misma forma que creé artículo, o sea, con el mismo formato. Le pongo el nombre, el document create element y entre comillas le pongo el nombre de la etiqueta que va a crearse. Y lo mismo hago con P. Y ya después, ¿qué otra cosa voy a hacer? Voy a decirle lo siguiente. Voy a decirle que el contenido de título va a ser igual a lo que yo reciba como parámetro en mi función aquí arriba de nombre. O sea que yo cuando llame a mi variable más adelante, yo voy a mandarle el valor de nombre, ya sea que aquí haya cualquier cosa, eso es lo que se le va a enviar, y ya sea que acá haya cualquier otra cosa, eso es lo que se le va a enviar. Entonces me va a decir que esa tarjeta la voy a crear y no solamente voy a crear las etiquetas, sino que también las voy a llenar de la información que yo quiero. En este caso, la información que yo quiero es que título tenga el valor de nombre y que texto tenga el valor de descripción. Y ya por último, esto es muy importante, ahorita mismo yo creé 3 elementos, pero los creé por separado. Sin embargo, yo quiero que tanto título como texto estén dentro, acá se ve, estén dentro de mi tarjeta article. Por lo tanto, yo le voy a poner article.appendChild y entre paréntesis le pongo qué es lo que yo quiero añadir dentro de article. Aquí entonces, al yo hacer esto, el appendChild lo que hace es al navegador. Pon esto al final de la fila. ¿Sí? Porque está generando un tipo de fila o un tipo de, sí, una fila dentro de artículo. Entonces me va a decir que ponga al título al final de la fila, lo va a poner al final y luego me va a decir que el texto lo ponga al final. Por lo tanto, título va a quedar al inicio y texto va a quedar al final. ¿Sí? Se hace entender, ¿verdad? Bueno, entonces ya, ahora sí, con esto lo que se hizo es que a la tarjeta article se le añadan esos dos elementos que necesita, que es lo que va a tener acá cuando yo añada mi tarjeta, y ya por último voy a retornar dicha tarjeta. Esta es la forma en la que se puede crear esta tarjeta, pero esta tarjeta todavía no es visible, todavía no se muestra en acción, o sea, pues renderizado. Por lo tanto, lo que yo voy a hacer a continuación es a conectar para que al yo oprimir estos botones que tengo por acá, se me vayan a ir generando mis tarjetas y se vayan a ir mostrando. ¿Cómo puedo hacer eso? Vamos a empezar primero con la función agregar proyecto final. O sea que agregue el proyecto al final de la lista. Para ello, lo primero que voy a hacer, ok, hay que considerar, antes de explicar esto, hay que considerar
que ese botón lo tengo acá, y en mi HTML ese botón es el que yo tengo aquí, agregar proyecto al final. Y yo, entonces, por eso que estoy aquí poniendo función, agregar proyecto final. Entonces, ¿qué voy a escribir dentro? Oh, no, se dañó. ¿Qué voy a escribir dentro? Voy a escribir primero una condición para validar que mis campos no estén vacíos, o sea, que la persona no vaya aquí a no poner nada. Porque ¿qué pasa si no pongo nada y le agrego el botón? Me va a decir, pum, complete todos los campos, o sea, no me va a permitir hacerlo. Entonces, yo lo hago de la siguiente forma. Yo agarro nombre proyecto, que es la variable global que yo había inicializado aquí al inicio, nombre proyecto. También voy a agarrar descripción proyecto, que también es una variable global que inicialicé al inicio. Le voy a poner un punto value, que el punto value lo que hace es verificar qué es lo que tiene dentro ese input, qué es lo que tiene acá adentro, eso es lo que me va a verificar. Y le pongo un punto trim para que me quite los espacios en blanco a la izquierda y a la derecha. Le voy a decir que si está vacío, cualquiera de esas dos, o la una o la otra, que si está vacío, entonces que me diga que complete todos los campos y ya me la retorne. Pero en caso tal de que no sea así, entonces ahora voy a crear una nueva variable que se va a llamar nuevo proyecto. Y esa variable va a ser igual a lo que me tire, lo que me retorne la función crear proyecto. Y esa fue la función que ya había explicado aquí al inicio, la función donde está crear tarjeta proyecto, que es la que tengo por aquí. Esa función ya vimos lo que hace y me va a retornar el artículo. Entonces aquí en agregar proyecto al final me va a retornar ese artículo ya llenito con toda la información que tiene que tener, porque yo en los parámetros yo le envié nombre proyecto.value y descripción proyecto.value. Eso fue lo que le envié. Y ya después y al final de que le tiré esa función y me retornó ese valor, entonces yo tengo que añadir ese contenedor, tengo que añadir esa tarjeta a mi contenedor, porque ya tengo la tarjeta por separado, pero la tengo por ahí existiendo en el aire. Entonces yo necesito que esa tarjeta entre dentro de este div, y para hacer que la tarjeta entre, tengo que hacerlo de esta manera. Le pongo contenedor, que sería la variable global que utilicé para hacer referencia a este elemento HTML que tiene el ID contenedor proyectos, y le voy a decir que en ese contenedor haga un append child, o sea que me añada nuevo proyecto al final de la lista. Y es por eso que yo al oprimir esta tarjeta, voy a escribir aquí cualquier cosa, yo al oprimirlo, tengo esta lista de acá, me lo voy a añadir al final, aquí justamente debajo de esto. Lo añado al final y me lo añade justo acá al final, ¿ok? Entonces, eso es básicamente lo que hace. Ahora, con agregar proyecto al inicio, el botón de agregar proyecto al inicio es casi lo mismo, exactamente lo mismo, no lo voy a volver a explicar. Lo único que cambiaría es que a la hora de añadir esa tarjeta que ya me devuelve la función, como yo la quiero agregar al inicio, en lugar de utilizar el append child, voy a utilizar el punto prepend, que lo que va a hacer es que prepend va a insertar esa tarjeta justo al principio de la lista de hijos del contenedor. ¿Ok? Y ya después sí. Por cierto, se me olvidó decir que voy a llamar a la función limpiar formulario para que se me limpie, porque no quiero que esto me quede con información después. Esa función de limpiar formulario la tengo aquí, es bastante sencilla, simplemente igualo los valores de descripción y nombre en blanco y ya. Ok, ahora, ¿qué pasa si yo quiero utilizar este botón de insertar antes del tercero? Ok, aquí ya se añade un poco más de complejidad. Tenemos que hacer un par de procesos extra. Acá tengo mi función acá en mi HTML. Tengo que para insertar antes del tercero, tengo esta función, entonces yo la creo en mi app JavaScript, ok, en mi JavaScript, le pongo insertar antes del tercero y voy a hacer lo siguiente. Voy a crear una constante, una variable, mejor dicho, realmente una variable que no cambia, que se va a llamar tercero. Y esa variable la voy a igualar a lo siguiente. Voy a igualarla a que vaya a el contenedor, o sea, lo que tengo acá, lo que se vaya creando acá, y le voy a decir que revise en sus hijos, porque al final esto se convierte como en un tipo de lista, ¿no? Un tipo de lista, o bueno, el contenedor es el padre, es el grande, el que está englobando a todo. Y dentro de ese padre, que es el contenedor, hay diferentes hijos que son las etiquetas que están dentro de la etiqueta mayor. Y son los elementos que están pues englobados por el elemento mayor. Entonces, que revise entre sus hijos, entre estos hijos, y se vaya al índice 2, o sea, al tercero. Porque recordemos que como esto es un tipo de lista, entonces va a iniciar con índice 0 y se va a ir sumando.
Entonces me va a decir, la constante tercero va a ser igual a eso, ¿listo? Y luego va a crear una condicional para verificar que en efecto hayan tres elementos hasta el momento. Porque ¿qué pasa si yo oprimo este botón de insertar antes del tercero y todavía no tengo un tercer elemento? Bueno, entonces me va a aparecer aún no hay tres elementos. Pero en caso de que sí exista tercero, en caso de que sí exista esta variable, de que sí tenga algo, entonces voy a hacer lo siguiente. Voy a decirle la condicional para que no esté vacío y luego voy a crear la constante nuevo proyecto. Ese nuevo proyecto voy a llamar a la función, le voy a mandar los valores, lo mismo de siempre, y lo único que cambiaría es esta parte de acá en la cual voy a decirle, ok, tercero, o sea, la variable que hice acá al principio, o sea, el tercero, necesito que antes de ti, metas a nuevo proyecto. Esta sería básicamente la sintaxis para agregar un elemento antes de otro. Escribes primero ese elemento que ya existe, después le pones el before y entre paréntesis el nuevo elemento que quieres añadir antes de ese que ya existe. Y listo. Después limpias el formulario y ya, hasta ahí llegó. Ahora, por último, insertar después el cuarto, ¿cómo sería? Es exactamente lo mismo que insertar antes del tercero. Lo único que cambia, ok, todo aquí es exactamente lo mismo, lo único que va a cambiar es en la parte de acá, que en lugar de ser before va a ser after. Entonces, añades el cuarto, la variable cuarto, que hace referencia a ese cuarto elemento, y le vas a decir a ese cuarto que después de él, after de él, vas a añadir un nuevo proyecto que es el nuevo elemento que estás creando. Y listo, eso sería todo. Más o menos una explicación rápida. Por acá voy a dejar un poquito lo que sería la explicación un poco más formal, con un lenguaje un poco más formal, bueno, realmente es demasiado largo. Wow, wow, ok. Y ya para videos próximos, entonces voy a explicar un poco la gestión avanzada, todos estos botones, navegación por jerarquía y las animaciones.